que trae, no sé si podría funcionar. El indicador va a servir. El indicador va a servir. Sí. Sí, ya lo voy a, ya vamos a ver por qué. Vaya. Vale. Quiero definir en este momento lo que realmente abarca el equilibrio estático. ¿Sí? Si nosotros recordamos hasta ahora, hemos definido únicamente la sumatoria vectorial de las fuerzas. ¿Recuerdan? Nosotros teníamos lo siguiente, tenemos una sumatoria vectorial de fuerzas es igual a 0, ¿verdad? Esto es lo que nosotros conocemos. Pero en este caso hemos considerado ciertas condiciones que han simplificado nuestro análisis. Por ejemplo, estamos considerando que los cuerpos son partículas, nada más, decíamos. Las partículas, esa era una idealización, las partículas es un cuerpo, por muy grande que sea, por muy voluminoso, por muy masivo que sea, nosotros despreciamos sus dimensiones, ¿verdad? Entonces hemos trabajado con partículas, no consideramos ni su longitud, ni su ancho, ni su altura. Entonces, este equilibrio, que nosotros definimos de esta manera, se conoce como equilibrio traslacional. Y además define lo que también se conoce como primera condición de equilibrio. O sea, cuando nosotros hacemos una sumatoria vectorial de fuerzas, estamos definiendo la primera condición de equilibrio. Esto es primera condición de equilibrio. Cuando hablamos de equilibrio traslacional es porque por ahora las fuerzas las hemos considerado, el sistema de fuerzas las hemos considerado de tal manera que el cuerpo pueda desplazarse, pueda moverse. Y ese desplazamiento nosotros lo consideramos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos definiendo, por ejemplo, la energía cinética. Para simplificar, porque esta sumatoria es vectorial, pero para simplificar nosotros lo que hacemos es descomponer estas fuerzas y comenzamos a hacer una sumatoria, por ejemplo, de fuerza en X igual a 0, una sumatoria de fuerza en Y igual a 0 y una sumatoria de fuerza en Z también igual a 0, ¿verdad? Pero a partir de hoy vamos a comenzar a definir también lo que se conoce como la segunda condición de equilibrio. Esta segunda condición de equilibrio establece el equilibrio rotacional. Esto define el equilibrio rotacional. Voy a agregar eso. Algo tan sencillo como esto, déjame ver, por aquí la tengo. Algo tan sencillo como esto. Girar la tapadera para abrir una botella. Y volver a girarla para cerrar. Entonces aquí ya vamos a definir lo que se conoce como torque o momento
Alguna bibliografía la va a encontrar como momento de torsión, por ejemplo. Entonces aquí vamos a considerar la segunda condición de equilibrio es porque nosotros vamos a tener una sumatoria. A veces, bueno, en mecánica de sólidos yo utilizo la letra M. Esto también es un equilibrio definido a partir de vectores. En alguna bibliografía ustedes pueden encontrar este simbolito, una letra tau. Si nosotros establecemos entonces una sumatoria de momentos o una sumatoria de torques o momentos de torsión, podríamos ver que también esto podría igualarse a cero. Bueno, entonces, vamos a definir ahora qué es un momento, qué es un torque. ¿De acuerdo? Repito, nosotros lo utilizamos a diario, casi que a diario, y no nos damos cuenta de qué se trata. Por ejemplo, cuando a ustedes les queda el vehículo, el carro, y quieren cambiarle cambiar la llanta, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Sacan una llave cruz y comienzan a rotar. Ahí están aplicando un momento o un torque. Entonces, si nosotros tenemos un cuerpo como esto, por ejemplo, puede darse el caso de que en este extremo se encuentre un soporte, ¿verdad? Y podríamos verificar entonces cuál es el sentido de rotación que puede generar, por ejemplo, una fuerza que sea vertical. Claro, el soporte que tiene acá va a impedir que el cuerpo se comience a rotar. Sin embargo, sí se está aplicando una fuerza de tal manera que esto va a rotar. Y van a ver ustedes que el movimiento de rotación puede ser en el sentido de la manecilla del reloj o contrario a la manecilla del reloj. Entonces vamos a tener, por ejemplo, una fuerza que va a ser aplicada de esta forma. Si yo suelto aquí, vamos a ver este sentido. Bueno, ustedes me van a decir, yo lo estoy viendo en un sentido, ustedes lo van a ver en sentido contrario. ¿Cómo lo ven? ¿En qué sentido gira si yo hago esta fuerza, aplico esta fuerza? En este caso es contra la manecilla, ¿verdad? Vamos a ver que ese momento contra la manecilla del reloj lo vamos a considerar positivo. En este caso, ¿se recuerdan ustedes que cuando yo definía la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, le colocaba ahí una flechita? Este es el sentido positivo. Lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a ver que cuando se aplique entonces un momento que venga contrario a la manecilla del reloj, vamos a tener un momento positivo. Y si lo hacemos en el sentido de las manecillas del reloj, en sentido horario, que sería este se va a considerar negativo. Así es la convención que se ha planteado. Salvo algunas excepciones, esto es lo que nosotros vamos a considerar. Ahora, ¿qué incluye? Esto es lo que hemos hecho hasta ahora. Definir un equilibrio translacional, saber, por ejemplo, hay un anillo que soporta esas tres tensiones en un cuerpo y queremos saber cuánto vale cada una de esas tensiones. Pero a partir de hoy vamos a definir el momento de la siguiente forma. Fíjense que hay dos maneras realmente de plantearlo. Una forma escalar y una forma vectorial. Por ejemplo, yo les decía, aquí por ejemplo tenemos un soporte y nosotros vamos a aplicar una fuerza de esta manera. Por el soporte obviamente el cuerpo no va a rotar, pero sí está sintiendo esa tendencia a la rotación. Entonces, ustedes van a observar que entre este punto, que este punto donde está el soporte, es lo que se conoce como pivote. No sé si a alguien le gusta el basquetbol, ¿verdad? No, pero ya he escuchado la palabra pivote. ¿A qué se refiere?
Moverse en el mismo lugar. Hay una regla incluso. Ajá, usted pone un pie, apoya un pie y usted no puede levantar ese pie y comienza a rotar, ¿verdad? Si usted levanta ese pie, le pitan falta, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cómo? Caminando. Camina. Ajá. Entonces tiene que mantener fijo ese pie. Ese es un pivote. Lo mismo ocurre acá. Por ejemplo, aquí aparece un cuerpo, cualquiera, de cualquier manera, de cualquier forma. Ese punto que aparece como O es justamente el pivote. Lo que nos está diciendo es, mire, si se aplica una fuerza horizontal hacia la izquierda, entonces quiere decir que este cuerpo va a sentir o va a experimentar no solamente una traslación, perfectamente el cuerpo se puede comenzar a desplazar hacia la izquierda, sino que también puede experimentar un giro. ¿Sí? Si mantenemos firme este punto y aplicamos esta fuerza, vamos a ver que esto va a comenzar a rotar de esta manera alrededor de ese punto, de ese pivote. ¿Sí? Entonces hay que tener en consideración, en este caso, en esa figura, O es el pivote. ¿Qué otro concepto vamos a considerar acá? Ya tenemos el pivote, ya tenemos la fuerza. Tenemos también lo que se conoce como un brazo de palanca. ¿Qué es? Si yo tengo aquí el pivote, entonces tengo aquí la fuerza aplicada, quiere decir que ese brazo de palanca es toda la distancia desde aquí hasta este punto. Ustedes van a ver que si nosotros ahora vamos haciendo que ese brazo de palanca sea más corto, para que esto rote, vamos a tener que aplicar una fuerza mayor. O sea, si yo tengo que el brazo de palanca llega hasta acá, hasta aquí, la fuerza que yo voy a aplicar para que esto rote va a ser menor que si yo coloco la fuerza en este punto, aplico la fuerza en este punto de acá. El brazo de palanca se reduce, la fuerza tiene que ser mayor. ¿Se entiende? Entonces, repito, la definición se puede dar de dos maneras. Se puede dar de forma escalar, simplemente vamos a decir, el momento es una fuerza multiplicada por una distancia, pero ya vamos a ver qué condiciones debe cumplir esa distancia. Y si ustedes estudiaron bien la parte del álgebra vectorial en la física 1, entonces también se define cómo el momento va a ser. Fíjense bien, este es un vector. Aquí está definido como un vector. Y esto representa ¿qué? Ustedes se recuerdan. ¿Qué representa esto? Ahora les pregunto, porque quiero saber si conocen esto. ¿Qué es? Es un producto que se conoce como producto vectorial. Más específicamente, como aquí aparece esta crucita de aquí, que es una X, como una cruz, como una X, este es un producto cruz. ¿Sí? Entonces, el resultado de un producto cruz es un vector. Y este producto cruz lo vamos a calcular a partir de un determinante. Y vamos a tener que colocar las componentes I, J, K. Y así vamos a calcular entonces este momento. Ahora, el momento definido de esa manera, de forma vectorial, tiene algunas características. Una de ellas es que, por ejemplo, imagínense que yo tengo, vuelvo a poner el mismo ejemplo, yo tengo aquí, si nosotros analizamos este soporte, ¿qué le podríamos llamar?
elemento está colocado, yo lo he colocado de forma horizontal. Y la fuerza, yo la estoy aplicando de forma vertical. Vertical hacia abajo, por ejemplo. Puede ser hacia arriba. Las dos direcciones son perpendiculares, ¿verdad? X y Y. El momento calculado de esta manera es perpendicular al plano que define esto. O sea, si yo digo, esta palanca, este brazo, está horizontal, la fuerza está aplicada vectorialmente, representa mi dirección X, esta va a representar la dirección Y, y el momento generado va a estar en la dirección Z. ¿Cómo lo vamos a identificar? Vuelvo a repetir. Para nosotros identificar cómo va a ser este momento, tenemos una regla que se llama regla de la mano derecha, donde ustedes pueden colocar los dedos en el sentido de la fuerza, ya lo vamos a ver con un ejemplo, y yo puedo comenzar a hacer el giro, la rotación de esto. Yo puedo comenzar a girar esto de esta manera. Ven ustedes que aquí, ¿hacia dónde apunta mi dedo? Mi pulgar, hacia arriba, o sea que aquí yo estoy sacando la tapa. Yo estoy girando, el cuerpo está girando y estoy haciendo que esto vaya hacia arriba. Este sería el sentido positivo. Si yo hago el proceso contrario, ahora comienzo a rotar, pero en el sentido contrario, ¿sí? ¿Hacia dónde apunta mi dedo pulgar? Hacia abajo, o sea que aquí estoy cerrando. Y esa regla la vamos a aplicar para quitar tornillos, para quitar la tapadera de estas cuestiones, para todo eso. Es el mismo principio el que se aplica. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí observo esta fuerza que es horizontal y observo, por ejemplo, esta distancia que, si ustedes se fijan, es vertical, y este es el pivote, ¿qué va a señalar esa regla de la mano derecha? Yo les dije, la regla de la mano derecha se aplica, los dedos se colocan en el sentido de la fuerza, y yo voy a cerrar estos dedos en este sentido, buscando hacia el pivote, o como que nosotros estuviésemos viendo cómo gira este cuerpo con respecto a ese punto, con respecto a ese pivote, de esta manera. ¿Hacia dónde está apuntando mi dedo pulgar? Hacia afuera, hacia allá. Una dirección horizontal, una fuerza horizontal, una distancia vertical. Esta va en X, esta va en Y, y el momento va en el sentido perpendicular a este plano. Si lo hacemos al contrario, la fuerza va hacia la derecha, entonces va a ser en este otro sentido. ¿Verdad? Ahora mi dedo pulgar está apuntando hacia adentro de la pizarra, hacia adentro de la pared. También es una dirección perpendicular a este plano. Entonces, esa es una de las características que tiene el momento. Siempre el momento, el vector momento, va a ser perpendicular al plano que define esta fuerza y el brazo de palanca. Siempre. ¿Estamos? ¿Estamos claros? ¿Qué otra característica tiene? Fíjense bien que si nosotros consideramos las fuerzas, ustedes van a ver que no va a ser lo mismo que la fuerza vaya colocada aquí. O sea, que el punto de aplicación de la fuerza vaya en este punto P. No es el mismo efecto si yo muevo la fuerza
que puede ser siempre horizontal, pero la aplico en un punto por aquí, por ejemplo. No va a tener el mismo efecto. O sea, aquí sí me va a afectar el hecho de que la fuerza yo la desplace y la coloque que está siendo aplicada en un punto diferente. Me va a generar un efecto diferente. Pero el momento no. El vector momento, no importa dónde lo coloque, el efecto es el mismo. No importa si yo digo, mire, hay un momento que está siendo aplicado en este punto P. En este sentido, por ejemplo. Lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy señalando es el sentido de rotación. Que como les dije, si yo hago esto, decíamos que el efecto viene saliendo. El vector momento está saliendo de la pantalla, de aquí de la pista. Si yo coloco ese mismo momento en cualquier otro punto, puede ser aquí. Tenemos un sentido de rotación de esta forma, hacia donde está señalado, en el mismo sentido que si ya lo hubiéramos colocado en el punto P. Por eso se dice que los momentos son vectores móviles, porque independientemente de donde se ubique el vector momento, el efecto que genera es el mismo. Ahora, ustedes saben cómo podemos, además de esta representación que yo tengo aquí, que esta es la representación vectorial del momento, ustedes saben cómo se puede representar también esto, de qué otra manera, o de qué manera podríamos, por ejemplo, calcular la magnitud. Repito, le hago la pregunta porque quiero saber si ustedes conocen esto, o no, les explico. ¿Ah? Vale. Fíjense bien. Cuando nosotros conocemos que puede haber realmente entre vectores puede haber dos tipos de productos. Un producto que se conoce como escalar o producto punto, y este otro que es el producto vectorial o producto cruz. El punto porque se representa como un punto, más adelante lo vamos a estudiar también. O sea, aquí entre R y F aparece un puntito. Y como esa es la notación, por eso se le llama producto punto, pero el resultado es un escalar. Pero este, les decía, el producto cruz es un vector. Y fíjense que nosotros podríamos perfectamente definir la magnitud del momento de la siguiente manera. Yo puedo decir, yo tengo un momento. Fíjense bien que yo no le he colocado aquí el signo de vector. Lo puedo definir como esta R que representa el vector del brazo de palanca, que por cierto le vamos a dar nombre también, es lo que se conoce como un vector de posición. Esa R se define o se llama vector de posición. Así vamos a conocer. Ya lo hemos trabajado, solamente que lo hemos utilizado para encontrar un vector orbital, pero ya lo hemos trabajado. Como me dice que es un vector de posición, esto lo que está definiendo es lo que les decía previamente, el brazo de palanca. La distancia que existe entre el punto donde se está aplicando la fuerza, la distancia que existe entre el pivote y el punto donde se aplica la fuerza. Ya lo vamos a definir más general. ¿Sí? Este vector de posición representa entonces una distancia. Esto es, repito, el brazo de palanca. Y lo podemos representar como una distancia L. Yo voy a escribir aquí N y lo podemos multiplicar por
la fuerza. R por S. Pero hay un detalle. Este producto, ¿sí?, la definición matemática del producto cruz se define entre una distancia multiplicado por una fuerza por el seno del ángulo que separa, ¿no?, del ángulo que separa a estos dos vectores. Y así podemos calcular la magnitud. Ahora pregunto, ¿para qué valor de teta, que si ustedes se fijan, está representado aquí? ¿Para qué valor de teta el seno se vuelve 1? Se vuelve mayor. No. 90. ¿Sí? Seno de 90 es 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo coloco aquí y sustituyo este valor y digo, vale 90 grados, ya sé que el seno de 90 grados es igual a 1. ¿A qué se reduce esto? Se va a reducir a lo que está aquí arriba, la magnitud de la fuerza por una distancia. Pero esta distancia tiene una característica. Este simbolito que acabo de dibujar acá significa que vamos a multiplicar la fuerza por una distancia perpendicular a la fuerza. Por eso les decía, fíjense bien que aquí, por ejemplo, el vector de posición representa prácticamente una hipotenusa de este triángulo. Fíjense que para definir este momento estamos multiplicando la magnitud de la fuerza horizontal por esta distancia que aquí me está indicando, es perpendicular. Hay 90 grados entre la línea de acción de la fuerza y esta distancia. O sea que si nosotros tenemos una fuerza horizontal, el brazo de palanca debe ser vertical y viceversa. Si la fuerza es vertical, la distancia tendría que ser horizontal. Y por eso les decía que hay dos formas de definir el momento: de forma escalar, como en la primera fórmula, o de forma vectorial. ¿De acuerdo? Vaya. ¿Preguntas hasta acá? Entonces, vamos a hacer un ejemplo del cálculo del momento y repito, lo voy a hacer de dos maneras. Lo voy a hacer de la forma escalar y de la forma vectorial. Vamos a ver que el resultado tiene que ser el mismo y en este caso el signo, si lo hacemos de forma escalar, el signo representa el sentido de rotación. Siguiendo eso. Obviamente los cálculos van a ser a veces en 2 dimensiones, a veces en 3 dimensiones. Bueno, aquí aparece, nosotros utilizamos una llave para, supongo que una tubería, ¿sí? Y ahí aparece el sentido del vector. Fíjense bien, aquí está el momento, es un vector, y este es el sentido de rotación. Y aquí está lo que les decía. Siguiendo la regla de la mano derecha, justamente lo que estamos haciendo ahí es sacando, por ejemplo, la tubería, no sé si estará enterrada o qué, ¿verdad? Pero aquí al hacer esa rotación y ese giro, según la fuerza que se está aplicando a la llave, el efecto que estamos generando es que estamos sacando la tubería. Bueno, y lo otro es lo que les decía, ya cuando vamos a llegar más adelante, por ahorita no, al equilibrio de un cuerpo rígido. Entonces, ahí tenemos que cumplir
con ambas condiciones de equilibrio. Entonces aquí sí ya va a tener sentido el considerar ya no partículas, sino que vamos a considerar cuerpos rígidos o cuerpos sólidos, porque aquí sí son fundamentales todas las distancias que se nos presentan. ¿De acuerdo? Por ahora vamos a trabajar con lo que se conoce como el momento alrededor de un punto. Más adelante vamos a definir el momento alrededor de un eje, que es por ejemplo lo que pasa cuando abrimos puertas. Todas las bisagras están alineadas sobre un eje, eso es un eje. Entonces cuando nosotros aplicamos la fuerza para abrir o para cerrar, estamos generando un momento. Voy a dar un poco más. Por aquí. Diga. De veras, la parte de vectores en física 1, ¿qué es lo que ustedes les enseñan? Solo componentes rectangulares. Sí, le hago la pregunta porque en realidad si nosotros estudiáramos un poquito más, el álgebra vectorial, por ejemplo, bueno, yo por lo menos, en otras universidades en donde he impartido física, le explicaba, por ejemplo, lo que ustedes vieron al principio, ¿se recuerdan? Cuando definíamos los ángulos directores, los cosenos directores, eso se lo he enseñado. Esto es el producto punto del producto cruz. ¿Sí? Lo que teníamos anteriormente, también. Por eso les hacía la pregunta. ¿Qué tanto ustedes habían tocado esos temas? Vamos a trabajar con esto. Por ahorita en 2 dimensiones nada más. Igual que las fuerzas, en donde calculábamos, por ejemplo, las fuerzas resultantes, que decíamos, una fuerza resultante lo que nos plantea es, si tenemos un sistema de fuerzas, todo este sistema de fuerzas lo podemos reemplazar por una sola, que es lo que nosotros llamamos la resultante. Acá igual.
van ustedes a observar que hay 4 fuerzas. Una vertical de 50, otra horizontal de 60 y estas otras 2, horizontal y vertical. La horizontal de 20 y otra de 40, la vertical de 4. Entonces podríamos saber cuál es el efecto rotacional que genera ese sistema de fuerzas. Fíjense bien, alrededor del punto O. O sea, ahí nos están señalando que el pivote es este, que es justamente donde está apoyada o tiene el soporte una varilla de ese tema. Determina el momento resultante de las 4 fuerzas actuando en una varilla mostrada en la figura alrededor de este. Es el pivote. Repito, lo voy a resolver de 2 maneras, de forma escalar y de forma vectorial. Van a ver que aquí sí ya se comienzan a especificar todas las distancias. Ya no estamos hablando de partículas únicamente. Distancia, ángulos, etc. Vamos a comenzar con el análisis escalar. ¿De acuerdo? Y los cálculos los vamos a ir haciendo en función de las fuerzas que vienen de izquierda a derecha. Por ejemplo, comenzaríamos con esta de 50 newton, luego con esta de 60 y por último estas dos. Están aplicadas en el mismo punto. En el análisis escalar vamos a considerar aquello que les decía ayer. Vamos a multiplicar la fuerza por una distancia perpendicular. Van a observar que la primera fuerza es vertical, 50 newton. Tenemos que observar que la distancia desde donde se aplica la fuerza hacia el pivote es horizontal. ¿Sí? O sea que el cálculo, voy a ir representando los momentos
para cada una de las fuerzas por separado en este análisis. ¿De acuerdo? Entonces, como aquí dice, vamos a calcular el momento resultante, yo voy a hacer una ecuación global, una ecuación general que me diga que el momento resultante, MR, va a ser igual al momento de la fuerza de 50 newtons, voy a dejar solo 50, más el momento que le hace la fuerza de 60, más el momento que genera la fuerza de 20, más el momento que genera la fuerza de 40. ¿Sí? Cada una de ellas va a estar ejerciendo un momento. Vamos a calcular su magnitud. Por ejemplo, si yo comienzo el momento de esta fuerza de 50, repito, van a ver que la fuerza es vertical, hacia abajo. Voy a multiplicar esa fuerza por esta distancia horizontal, la distancia perpendicular, que básicamente es desde donde se aplica la fuerza hacia el pivote, o viceversa, sería del pivote hacia donde se aplica la fuerza. Entonces sería 50 por 2 metros. Aquí vamos a analizar lo siguiente. Si este es el pivote y se está aplicando la fuerza vertical hacia abajo, ¿de qué forma, si no tuviera el soporte, de qué forma va a rotar esto? Sentido negativo, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a colocar que este momento es negativo, va en el sentido de la manecilla del reloj. ¿De acuerdo? Repito, sería acá, la fuerza hace que esto tienda a rotar alrededor de este punto en el sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, es negativo. Eso sería menos 100, ¿verdad? Ojo, Newton por metro. No vayan a confundir las unidades porque son conceptos completamente diferentes. No vayan a confundir las unidades del momento con los de energía. La definición no es la misma. ¿Sí? Porque en aquel caso, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de energía, en muchas ocasiones estamos hablando o de posición, una fuerza que, por ejemplo, va a desplazar a un cuerpo una cierta distancia, y eso lo llamamos joules, Newton por metro, ¿verdad? En este caso no, vamos a dejar simplemente indicado la fuerza, la unidad de fuerza por la unidad de distancia, Newton por metro. Vamos ahora con esta de acá, 60 newtons. Vale. ¿Qué vamos a observar nosotros? Fíjense bien que si yo prolongo la línea de acción de esa fuerza de 60 newtons, que es horizontal, vamos a ver que esa prolongación, o sea, yo empiezo a dibujar aquí, por ejemplo, una línea entrecortada. Vamos a ver que esa línea va a pasar exactamente por el pivote. Eso significa que no hay distancia perpendicular. La línea de acción de la fuerza pasa por el pivote y por lo tanto no genera momento. Eso sería cero.
Siempre que ustedes observen que una fuerza, que la línea de acción de una fuerza pasa por el pivote, esa fuerza no genera momento, no genera ninguna rotación. Si no, veámoslo acá. Si yo tengo esto de esta manera y simplemente aplico una fuerza hacia la derecha, puede sentir un tirón el cuerpo, daría en este punto, pero rotación no hay. ¿Se entiende? Entonces aquí se voy a ir al momento de la fuerza de 20 newton. Aquí tenemos que la fuerza es horizontal, pero vamos a observar que hay una distancia de separación entre esa fuerza, por ejemplo, y el eje X, que es donde está ubicado el pivote. De nuevo, fuerza por distancia perpendicular. Si la fuerza es horizontal, la distancia tiene que ser perpendicular. Sería esta distancia vertical. Y ahí vamos a observar que existe esta parte doblada, la de la varilla. Necesitaríamos calcular. Aquí, si ustedes se fijan, se va a formar un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, tendríamos lo siguiente. Tendríamos algo así. Fíjense que de esa parte doblada tenemos la longitud. Esta longitud de 3 metros sería la hipotenusa del triángulo, ¿verdad? Y nos dan este ángulo de acá. Reintegrado. Entonces, lo que nosotros necesitamos para calcular el momento de esta fuerza tendría que ser esta distancia, que es esta de acá, esta altura del triángulo. Simplemente le voy a llamar G. Vamos a calcular. Y tenemos esta distancia horizontal que le voy a llamar X. Y vamos a ver que la vamos a ocupar también. Vale. Tenemos Y sería el cateto opuesto, ¿verdad? El cateto opuesto entre la hipotenusa nos da el seno del ángulo, ¿verdad? O sea que Y tendría que ser el valor de la hipotenusa, 3 metros, multiplicado por seno del ángulo. ¿Cuánto les da eso? 1.5 metros. Entonces, fíjense bien, estamos encontrando la distancia vertical desde donde está siendo aplicada la fuerza hacia arriba, porque nosotros tenemos que buscar algún punto donde podamos ubicar, o una cota, podríamos decir, una línea donde podamos ubicar el pivote. Si la distancia, si la fuerza es horizontal, la distancia va a ser vertical. Serían estos 1.5 metros. Entonces, el momento que hace esa fuerza de 20 newtons sería 20 por 1.5 metros. ¿Se entiende? Ahora pregunto, ¿qué signo tendría ese momento? ¿Positivo o negativo?
Si yo tengo esto aquí, aunque yo tenga la fuerza aplicada acá, prácticamente es como que esta fuerza, ¿sí?, vaya buscando hacia donde está el pivote, cambio. Este es el sentido antihorario. Ese momento es positivo. Le voy a colocar el signo solo para hacer énfasis que esto va a ser más 30 newton por metro. Solamente haría falta calcular el momento de la fuerza de 40. Bueno, ya sabemos que van a ser 40 por quién. Tendríamos que medir la distancia desde el pivote hacia donde está siendo aplicada la fuerza de 40 newtons. ¿Qué sería? Estos 2 metros, más estos otros 2 metros, más esta es la distancia X, de MX, a la distancia del triángulo. ¿Sí? Entonces, tenemos que conocer cuánto vale X. Si X es el cateto adyacente al ángulo de 30, yo tendría que multiplicar la hipotenusa de 3 metros, la tendría que multiplicar por el coseno de 30. ¿Cuánto le da esto? 2.2 aproximado, 2.6 metros. ¿Okay? Esa es la distancia X. Entonces repito, la distancia del pivote hacia donde está siendo aplicada la fuerza de 40 sería 2 metros más 2 metros más estos 2 metros más estos 2 más 2.6. ¿Ven que serían 6.6 metros? Sí, 6.6. ¿Qué tipo de momento le imprime esa fuerza a esa varilla? ¿Positivo o negativo? Sería negativo, ¿verdad? Otra vez, tengo esto aquí. Independientemente de que la fuerza esté siendo aplicada acá, la fuerza tiene que ir vertical. Va a hacer que la varilla se vaya a desplazar de esta forma, en el sentido negativo. Entrando al plano de la pizarra. ¿Cuánto es eso? 274. ¿Vamos claros hasta acá? Ya que tenemos todos los momentos, esto lo vamos a sumar. Claro, la suma considerando el signo de cada uno de ellos. Entonces sería el momento resultante menos 100 más 0, el momento de la fuerza de 60, 0 newton-metros, más 30, más, bueno, quedaría menos, pero también, menos 264 newton por metro. Eso da menos 634, ¿verdad?
el momento resultante de esas 4 fuerzas que actúan sobre la varilla con respecto al pivote O es de menos 334 Nm. Pero el signo menos tiene un significado y es el sentido de la rotación que le está dando ese sistema de fuerzas a la varilla. O sea, yo tendría que expresar realmente la respuesta de la siguiente forma: 334 newton por metro, y en el sentido negativo, o sea, sí, esto me está representando el signo negativo, el sentido de rotación. ¿Preguntas hasta acá? Ese sería utilizando el análisis escalar. Lo vamos a hacer de forma vectorial y vamos a ver va a ser una forma diferente de expresar lo mismo que acabamos de encontrar. Bueno, el signo menos en ese de rotación decíamos, entonces quiere decir que el momento resultante es un vector que está entrando al plano de la pizarra. En el análisis vectorial eso nos lo va a dar justamente el desarrollo del producto cruz. Bueno. Si aquí era el análisis escalar, este va a ser el análisis vectorial. Voy a escribir la fórmula general. El momento, decíamos, es igual a un vector de posición plus un vector fuerza. Eso es lo que vamos a utilizar. Eso significa que cada fuerza y cada brazo de palanca lo vamos a representar de forma vectorial. Y repito, ya vamos a ver cómo resolver esto, porque aquí vamos a utilizar determinantes nuevamente. Le voy a llamar fuerza 1, la fuerza de 50 N. Vamos a observar que esa fuerza es vertical hacia abajo, ¿verdad? Primero, si es vertical, el vector unitario tendría que ser ¿quién? El vector del eje Y. ¿Cuál es el vector unitario que vamos a colocar ahí? ¿Verdad? Vertical hacia J. Ajá. Pero como va hacia abajo, la fuerza va hacia abajo, sería menos J, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos menos 50 J. Y aquí le voy a colocar las unidades, son menos. Vale, pero tenemos que definir el vector de posición, también de forma vectorial. Si vamos del pivote hacia un punto de la línea de acción de la fuerza, que en este caso sería
el punto donde está siendo aplicada la fuerza. Vamos a ver que es un vector que iría de izquierda a derecha. Repito, del pivote, el punto O, hacia donde está aplicada la fuerza. Si yo lo represento vectorialmente, me quedaría así. Este sería mi R. Horizontal, positivo, ¿verdad? O sea que R1 va a ser igual a 2 y aquí le voy a poner las unidades, metros. Estoy hablando de esta distancia. Aquí para acá, 2 metros. Vale. Voy a definir todas las fuerzas primero y todos los vectores de posición. Luego tenemos la fuerza 2. Es una fuerza de 60 newtons dirigida horizontalmente hacia la derecha. O sea que tendría que ser 60 y newton. O hacia la derecha es positivo, ¿verdad? El vector de posición, ¿de cuánto sería? Realmente existe, porque fíjense bien que si del pivote hacia donde se aplica la fuerza, ¿cuánto estamos recorriendo? 4 metros. También el vector iría dirigido de esta manera, hacia la derecha. O sea que sería 4 y aquí le pongo que van a ser metros. Con estas dos fuerzas, esta de 20 y esta de 40, pasa algo que nos simplifica mucho los cálculos. Fíjense bien que esas dos fuerzas están siendo aplicadas en el mismo punto. Directamente nosotros con eso estamos identificando que las fuerzas son concurrentes. Recuerden que las concurrentes son aquellas que se cruzan en un mismo punto, ¿verdad? En este caso, los puntos de aplicación de la fuerza de 20 y de 40 es el mismo punto. Entonces, eso nos simplifica y vamos a aplicar, y esto no es válido solamente para 2 dimensiones, sino también para 3. Hay un teorema que se llama de Brignone. Lo que plantea es que si tenemos dos fuerzas que están siendo aplicadas en el mismo punto, que son concurrentes, entonces podemos hacer la suma vectorial de esas dos fuerzas. ¿Sí? Repito, se puede aplicar tanto para 2 como para 3 dimensiones. Ya el día de mañana lo vamos a aplicar también para 3 dimensiones. Entonces, observamos que aquí tenemos prácticamente una fuerza horizontal de 20 newtons, va hacia la derecha, por lo tanto, esa fuerza, que voy a llamar F3, va a ser 20 y horizontal a la derecha, o sea, queda positivo. Pero la vertical va hacia abajo. Sería menos 40. En la dirección Y negativa, otra vez, va en el eje Y, o sea que sería vector unitario J. Estos son newtons. Y el vector de posición
sería un vector que viene desde el pivote hacia el punto donde se están aplicando ambas fuerzas. Toda esta distancia. ¿Verdad? Pero esa distancia, bueno, de hecho, ya la utilizamos allá, en el análisis escalar. Obtuvimos a partir, por ejemplo, de este brazo que tenemos aquí doblado, encontramos la distancia en Y, una distancia en X, y al final la distancia en X la sumábamos con estos 4 metros. ¿Sí? Si yo quiero representar ese vector, tendría que venir así, desde el pivote hacia este punto. Este sería el vector de posición R3. Componente horizontal, ¿hacia dónde va dirigida? O sea, la X. La derecha, positivo. ¿Cuánto vale? Por aquí lo tenemos. 2 metros más 2 metros más esta distancia de acá, que era 2.6. ¿Verdad? Entonces aquí sería 6.6. Como hacia la derecha es positivo. Y la componente vertical es esta misma. 1.5 metros. Pero ¿hacia dónde va dirigida? Hacia abajo, ¿verdad? Entonces aquí sería menos 1.5. Y ahí tenemos definidos todos los vectores. Ahora les explico cómo vamos a resolver ese producto. Acuérdense de esa respuesta. Voy a borrar aquí la parte de arriba del análisis escalar. Acuérdense de la respuesta que teníamos acá. Bueno, a ver si ven por aquí. El momento resultante era 334 newtons por metros en el sentido horario, es decir. Vale. El producto cruz se va a definir de la siguiente forma: vector de posición cruz, vector fuerza. Vamos a respetar ese orden. En el producto vectorial vamos a respetar el orden. Primero va el vector de posición y por último el vector fuerza. ¿De acuerdo?
Mire, hay distintas formas de resolver eso. Voy a utilizar ahorita quizás la que ya manejamos, sí, pero más adelante yo les voy a dar otras metodologías. Vale. Yo les digo, ese producto cruz nos va a dar como resultado otro vector y se resuelve a través de un determinante. Entonces, el determinante lo vamos a conformar de la siguiente forma. Voy a calcular primero el momento de la primera fuerza. En la primera fila voy a colocar únicamente los vectores unitarios, I, J, K. Aunque ahí no aparezca la K, yo lo voy a expresar en la primera fila en las tres dimensiones. Las tres direcciones, I, J, K. Primero van las componentes del vector de posición. 2. I. O sea, aquí lo voy a colocar en la primera columna. Como no hay J y K, aquí es 0 y aquí es 0. Y por último va el vector fuerza. Menos 50J. O sea que aquí va a ser 0, menos 50 y 0. ¿Cómo resolvíamos los determinantes? Colocábamos, decíamos, por las primeras dos filas abajo el determinante o las primeras dos columnas a la derecha, ¿verdad? Esa era la metodología. Entonces voy a escribir estas dos columnas acá. I, 2, 0, J, 0, menos 50. Y comenzábamos a hacer los productos en diagonal. Bueno, aquí se facilita un montón porque vemos que hay un montón de ceros. Van a ver, por ejemplo, si yo comienzo aquí, esto es 0. Esto también es 0. Y la única que no es 0 es esta. Nos quedaría K por 2 por menos 50, ¿verdad? Vector unitario K por 2, que estos dos son metros, decíamos, ¿verdad? 2 metros por menos 50. Si yo hago ahora la resta de todos los demás productos que vienen en el sentido contrario, por ejemplo, si yo voy aquí, 0, como hay 0, esto me da 0. Aquí también aparece un 0, esto va a dar 0, y esto también es igual a 0. Y lo voy a escribir. El único resultado diferente de 0 es este. Esto decíamos tiene metros y esto tiene Newton. Newton por metro. ¿Cuánto nos había dado el primer momento hecho a través del análisis? Menos 100. Solamente que aquí ya nos está diciendo en qué sentido va ese vector. Entrando. Por eso la está. Ustedes plantean en momento 2 lo mismo. I, J, K. Vector de posición 2 era 4 en I. Aquí es 4, acá es 0 y acá es 0. Pero la fuerza también queda en el mismo sentido. A ver, 60, 0 y 0. Si ustedes hacen lo mismo de colocar estas dos columnas a la derecha del determinante, van a ver que todo le va a dar 0.
ustedes pueden escribir aquí I 460 J 0 0. Y si no me creen, solo voy a colocar las diagonales, como te digo. I por 0 por 0. J por 0 por 60. K por 4 por 0. Todo es 0. ¿Verdad? Si yo ahora voy en el sentido contrario, 60 por 0 por K. 0 por 0 por I. 0 por 4 por 2. Todo va a 0. El segundo momento no hay nada. 0. Solo que aquí para hacer para dar a entender que el resultado de un vector le voy a colocar 0 en K para señalar que eso tiene que ser un. Les voy a pedir que planteen el tercer determinante, solo que lo planteen. Sería F3 cruz F3. Bueno, calculan por mucho mejor. ¿Cómo quedaría aquí la segunda fila? Primero va el vector de posición y después la fuerza. Porque el vector de posición es 6.6. 6.6, sí. ¿Sabes qué sería? Después. X0, ¿verdad? Y después la última. Y 0 también. Otra vez, ustedes quieren que colocan otra vez las primeras dos columnas a la derecha. En esta diagonal, esto es 0. Y menos 1.5 por 0. J por 0 por 20. Esta diagonal se nos da una nota 0. Esta. K por 6.6 por menos 2. Entonces aquí sería K por 6.6 por menos 40. ¿Verdad?
Si vamos en el otro sentido, menos. Recuerden que lo que tengo en rojo siempre se resta. Menos K por menos 1.5 por 20. Si venimos en ese sentido, I por 0 por menos 40, 0. J por 6.6 por 0, 0. ¿Cuánto queda eso? ¿Cuánto? Menos 234. Fíjense bien, ambos vectores unitarios son K y estos van a ser Newton por metro. Otra vez, el momento resultante es la suma de estos tres momentos. ¿Pero qué si sumamos? ¿Dónde puedo decir? Momento resultante va a ser igual momento 1 más el momento 2 más el momento 3 menos 100 K más 0 K, es menos 234 K. Estos son Newton. Esto queda menos 334 K Newton. Lo mismo que tenemos acá. La K lo único que nos está indicando es que hay un vector, entonces que en este caso estaría entrando a la pizarra. O sea, la interpretación viene a ser la misma que hemos hecho aquí. En vector. Si todo esto se encuentra en el plano X, Y, el momento queda perpendicular. Y en este caso, el signo negativo nos indica sentido horario. El vector está entrando al plano de la pizarra en la dirección menos Z. Entonces, de cualquiera de las dos maneras se puede resolver esto. Ojo, el análisis escalar, yo sí, eso sí, lo sugiero si ustedes trabajan en 2 dimensiones. Ya en 3 dimensiones ya hay otro rollo. Para el análisis vectorial, perdón, para el análisis en 3 dimensiones, sí vamos a tener que aplicar esto. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿O están abrumados? ¿Entienden? Gracias. Vale, antes que vayan solamente quiero proponer esto. ¿Quieren tómenle foto, no sé? Para sacar un clavo, ocupamos los momentos. Procuren plantearlo, repito, si lo pueden resolver mucho mejor, procuren plantearlo. ¿Sí?
llegamos hasta acá. ¿Sí estuvo?